Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Rodas Ramos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos de maestría en Derecho de la Empresa en la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Exfuncionario de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI y exsecretario técnico del Tribunal de Solución de Controversias del OCIPTEL. Actualmente se desempeña como asociado senior del Estudio Muñiz. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Ok, gracias. Se logra ver la presentación, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, empezamos. El tema que voy a desarrollar hoy es grasas trans, la supervisión a cargo del INDECOPI. Esto a raíz de algunos casos que probablemente hayan escuchado sobre el fin del año pasado, sobre diciembre, sobre inmovilización de INDECOPI hacia algunos productos, ¿no? Básicamente eran Panettone Totus, un helado Totus, un helado tricolor Totus, Panettone Bells, Chistris y un bimbolete de Bimbo, ¿no? Eran los 5 productos que probablemente ustedes hayan podido escuchar en prensa con medidas cautelares impuestas por INDECOPI, ¿no? Eh, Alrededor de ese hecho, de esas noticias, vamos a desarrollar 3 puntos. Primero de ellos es la regulación sobre grasas trans en general, no solo sobre las medidas cautelares, sino que además tienen otras exigencias en etiquetado y en publicidad. La investigación preliminar que tuvo a su cargo la gerencia, bueno, o dirección de fiscalización del INDECOPI, las medidas cautelares que impuso el INDECOPI y las conclusiones. Vamos a empezar por la regulación de grasas trans. De más está decir, si tienen alguna duda, no sé si pueden, si desean pueden preguntar, y si no se los permite el sistema, de repente colocarlas en el chat, y allí de repente Isabel me puede avisar y yo les respondo en ese momento. A ver, regulación de grasas trans. Cuando hablamos de grasas trans, tenemos que tener en cuenta que es un tema que es transversal, y el más importante de los 3 temas que ustedes ven allí, que es el etiquetado, publicidad, es aquella regulación que permite la comercialización. Porque si no se logra superar o cumplir con los requisitos establecidos para la comercialización, pues no se podrá hacer el etiquetado ni la publicidad, porque simplemente el producto no se podrá vender en el mercado. Para la comercialización, la norma que es relevante es el Reglamento de Reducción Gradual de Grasas Trans, y para el etiquetado lo es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y para la publicidad es la Ley de Alimentación Saludable. Respecto al tema de la comercialización, ya existe desde hace algunos años, desde el 2016, existe un reglamento de reducción gradual, ¿no? Todo esto antes, no me olvidé, ya el etiquetado establecía una obligación desde el año 2010, cuando se aprobó el código, sobre el deber de informar si el producto tiene grasas trans. En el 2013, la Ley de Alimentación Saludable incluye esa obligación para advertir que el producto contiene grasas trans, y como parte final salió un reglamento complementando la Ley de Alimentación Saludable para reducir gradualmente las grasas trans, ¿no? En resumen, pues, las grasas trans son consideradas dañinas porque son, en el proceso, digamos, de fabricación, existen algunas, bueno, existían aquellas que eran, digamos, químicas, aquellas provenientes de la hidrogenación parcial,
Habían otras que son de origen tecnológico, por ejemplo, cuando pasas de un estado a otro, cuando o sea, fríes el producto, se generan grasas trans. Y hay otras grasas trans que son naturales, que no están dentro de la regulación específicamente, que están exceptuadas, ¿no? Por ejemplo, las grasas trans naturales son aquellas que que podemos encontrar en la leche y en las carnes, por ejemplo, ¿no? Son los productos más conocidos en los que se pueden encontrar grasas trans. Aquellas grasas trans provenientes de hidrogenación parcial se encuentran proscritas por la normativa sanitaria y desde el 23 de julio del 2021 ninguna empresa puede utilizar ese tipo de grasas trans, ¿no? Cuyo origen sea hidrogenación parcial. En cambio, aquellas de origen tecnológico son aquellas que se han ido reduciendo a lo largo del tiempo, em, y el tope máximo a la fecha, desde julio del 2021, es de 2 gramos por cada 100 en materia grasa, ¿no? Solamente se permiten 2 gramos de grasas trans sobre 100 gramos de materia grasa. ¿Y por qué es importante este reglamento de reducción gradual? Porque DIGESA únicamente otorgará la autorización correspondiente a quien cumpla con estar por debajo de este parámetro, por debajo de los 2 gramos. Es decir, si un producto supera los 2 gramos de grasas trans por cada 100 de materia grasa, no se podrá dar la autorización correspondiente, ¿no? Y digo que se ha ido reduciendo este parámetro porque anteriormente antes del 2016 no estaba regulado del todo la cantidad, es decir, podía tener la cantidad resultante de, bueno, dependiendo de los insumos, de la calidad de insumos que utilice el fabricante, pero desde hace un par de años se redujo a 5, ¿no? Y ahora a 2, ¿no? Inclusive, DIGESA tiene claro que si un producto contiene cantidades superiores a los 2 gramos, no solamente no podrá otorgarle el registro, sino aquellos en los que de repente está vigente el registro, porque todavía no toca renovar, puede hacer la cancelación correspondiente, ¿correcto? Entonces es por eso que es relevante em, cumplir con esta normativa, ¿no? Sin esta normativa, digamos, es la que permite la entrada al mercado del producto. Ya una vez en el mercado tendrá que adecuarse a las reglas de juego, ¿no? Es como el ticket para entrar al estadio, ¿no? Y el estadio, digamos, es el mercado, ¿no? Digamos, sin ese ticket no puede entrar al mercado, ¿no? Y ese ticket no es otro sino el registro sanitario. El etiquetado. Ya una vez que ha pasado el filtro anterior, el fabricante debe cumplir con la normativa que regula el etiquetado, ¿no? Esta normativa está vigente desde marzo del 2011 y se encuentra en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Señala que cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans, debe advertirlo en su etiqueta, así como el porcentaje. Es decir, bastaría colocar grasas trans con una tabla nutricional o de repente con una indicación independiente y debe indicar el porcentaje, ¿no? No es relevante que indique la cantidad de gramos o la cantidad de grasas trans, sino el porcentaje. Porcentaje sobre la materia grasa. Por ejemplo, en el año 2013, Indecopi ha sancionado a una empresa de consumo masivo por no haber consignado en su producto el porcentaje de grasas trans. En este caso Bimbo. Es un grupo de 4 resoluciones que han sido publicadas, o mejor dicho, emitidas en el año 2013 por la Sala de Protección al Consumidor. Y en ese caso resultaba interesante ver el tema de si se requería o no una reglamentación posterior. No sé si ustedes estén familiarizados, pero igual lo comento. Por ejemplo, para otro tipo de
advertencia que es, no sé si han escuchado de los insumos genéticamente modificados. Por ejemplo, el mismo código, así como por ejemplo el código acá en el 36, en el 37, en el siguiente artículo, habla de la posibilidad, la obligación de advertir al consumidor cuando un producto contiene insumos genéticamente modificados, ¿no? Esa regla, por ejemplo, establece, o el código establece en una disposición final complementaria la necesidad de una reglamentación posterior, ¿no? Sin embargo, ahí hay un fallo en la técnica legislativa porque no se vinculó la emisión del reglamento a la vigencia, sino que se establecía en un artículo la vigencia, que eran los 6 meses, y en otro artículo la obligación para que la PCM emita el reglamento en 6 meses. Pero a la fecha, por ejemplo, ese reglamento todavía no existe. Existen proyectos, pero no existe un reglamento. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque los argumentos para poder contar con un reglamento son los mismos. Es decir, tanto en el caso de grasas trans como en el de insumos genéticamente modificados, es usual tener algún tipo de parámetros, tener alguna tolerancia en la cantidad, alguna forma en que se deba cumplir, ¿no? Una formalidad en la que se deba cumplir la obligación. Y básicamente esa es la razón por la que, por ejemplo, en este caso Bimbo alegó que se requería reglamentación. Y en este caso concreto, ¿para qué se hubiese requerido reglamentación de grasas trans? Por ejemplo, para calcular o para señalar el porcentaje de qué o sobre qué, porque el artículo no dice sobre qué, ¿no? Una cosa es calcular el porcentaje sobre el contenido del producto y otra cosa es calcular el porcentaje solo sobre la grasa que tiene el producto, ¿no? Es distinto. Y además el tema de que tiene que ver con los informes de ensayo, ¿no? Uno cuando quiere saber si un producto contiene grasas trans o no, debe acudir necesariamente a un laboratorio. Y ese laboratorio realiza informes de ensayo, pero tienen una limitación tecnológica. Es que no pueden detectar necesariamente, o tienen una cantidad a partir de la cual se puede detectar grasas trans. Es decir, si por ejemplo tiene 0.01 gramos o menos, el laboratorio no podría asegurar que ese producto está libre. Lo único que podría asegurar es que por encima de 0.01 gramos no detecto grasas trans, ¿no? Lo cual es distinto dependiendo de la óptica con la que se mire a ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí era una primera, un primer tema que superar sobre si la ley y cómo actuar frente a las limitaciones de los resultados que puedan dar los laboratorios, ¿no? Em, Ese es el primer tema. El segundo tema es cómo, sobre la base de qué expresar, ¿no? Porque los resultados te los pueden dar sobre el producto o sobre la materia grasa, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, ya ha sido superado y para el Indecopi uno debería advertirse. Si es que hay cantidad, si es que hay un valor detectable, debería informarse. Y el porcentaje, calcularlo sobre la materia grasa, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen eh, un producto que es el pan blanco sin bordes, en este caso de Bimbo, y expresa que tiene 0.7% de grasas trans sobre el total de grasas, ¿no? Esta etiqueta que ustedes ven es la que se analizó por Indecopi en el caso Bimbo, que ustedes podrían haber escuchado entre septiembre y octubre del año pasado, que no llevaba el octógono, ¿no? Ese lo vamos a ver en un momento. Pero aquí lo resaltante es que Bimbo era una de las pocas empresas que cumplía con informar la cantidad de grasas trans. Y lo hacía por este mandato, por el mandato que está aquí. En las resoluciones que Indecopi había analizado, hacía
8 años, 9 años, en el 2013-2012, sobre la obligación de informar la cantidad de grasas trans, ¿no? Es decir, esa era la razón por la que Bimbo informaba sobre la cantidad de grasas trans, ¿no? Porque si ustedes ven o revisan y van al supermercado, son muy pocas las empresas que informan sobre la cantidad de grasas trans, ¿no? Porque la mayoría de ellos alegan que no se cuenta con grasas trans. Y vamos a pasar al tercer tema importante, que es la publicidad, es la ley de alimentación saludable. En el año 2013 se aprobó esta ley de alimentación saludable, que es la ley 30.021, que en este caso, a diferencia del Código de Consumidor, sí establecía la obligación del Ministerio de Salud de emitir un reglamento, y a partir de la emisión del reglamento se establecía un periodo de adecuación para cumplir con lo que estableciera el reglamento, ¿no? Básicamente, el reglamento debía establecer los parámetros, unos parámetros técnicos que sirviesen de umbral a partir del cual el proveedor, el fabricante, estaba en la obligación de colocar los octógonos, ¿no? La, la norma que establece la exigencia de colocar octógonos, en este caso, los octógonos son exigibles desde el 17 de junio del 2019, ¿no? Y en este caso, el artículo de la ley que establece la exigencia de colocación de advertencia, van a fijarse que el artículo no dice octógonos, sino que habla de advertencias publicitarias. Establece que aquellos productos procesados, ¿no? Básicamente alimentos y bebidas no alcohólicas que contengan grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, deban consignar las siguientes frases. Contiene grasas trans y, bueno, la otra frase es contiene alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. En cambio, la frase de grasas trans es contiene grasas trans, evitar su consumo. Como verán, la diferencia, hay dos diferencias, ¿no? Que para el caso de azúcar, sodio y grasas trans se habla de alto en, porque a partir de cierto número, que es el parámetro, se considera que el producto tiene una cantidad excesiva. Y la frase es evitar su consumo excesivo, es decir, no te está negando la posibilidad de consumirlo, sino que se consuma con moderación, ¿no? No en exceso. En cambio, la diferencia con la otra frase, que es la de grasas trans, dice, contiene grasas trans, ya sin el alto en, y la frase es concluyente, ¿no? Y contundente, evitar su consumo, ¿no? Entonces, imagínense para ustedes el impacto que puede causar un octógono que le dice al consumidor evitar su consumo, ¿no? Es tanto casi como el cigarrillo, ¿no? Que tiene frases muy similares, ¿no? Fumar mata, fumar es dañino para la salud, ¿no? Pero curiosamente, es un poco más, la frase de bebidas alcohólicas es más suave, ¿no? Es evitar tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, ¿no? En exceso. Pero no es tan concluyente como esta, ¿no? Que se contiene grasas trans y evitar su consumo. Y como les comentaba, para la eh, exigencia o vigencia de la obligación era necesario que se aprueben unos parámetros. Sin embargo, aquí sobre el tema de la advertencia publicitaria de grasas trans, hay dos posturas que existen actualmente. La primera de ellas, en la primera instancia de la comisión encargada de supervisar la publicidad, que es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que básicamente se resume en que todo valor cuantificable de grasas trans involucra la obligación de colocar la advertencia. Ahora, aquí una nota, ¿no? Grasas trans siempre que sean de origen tecnológico, ¿no? Y siempre que sean menores a 2 gramos, ¿no? Porque si es mayor a 2 gramos, no podría comercializarse el producto. Sería ilícito el registro sanitario obtenido o debería cancelarse, ¿no?
Y por el otro lado, tenemos la postura de la segunda instancia, quien resuelve las apelaciones de las resoluciones que emita la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que en este caso es el criterio del caso Bimbo, que les había comentado hace un momento y que vamos a ver en este momento, que establece que si la cantidad de grasas trans es de 0,5 gramos por porción, recién en ese supuesto se debe colocar la advertencia. Ergo, si la cantidad de grasas trans es menos de 0,5 gramos por porción, no debería colocarse la advertencia publicitaria, ¿no? Esas son las dos posturas que existen. En un momento de desarrollo la postura de la sala. Aquí simplemente para comentarles la postura de la Comisión de Competencias Leal, eso es lo que dice CCD. Ya ha resuelto casos posteriores al criterio del caso Bimbo, en donde básicamente se señala que el criterio de la sala no tiene sustento legal, ¿correcto? Allí, digamos, por un tema de jerarquías o de dependencia, no la hay. Es decir, la comisión puede tener un criterio distinto al de la sala, si así lo considera pertinente, salvo que se trate de un precedente de observancia obligatoria, en cuyo caso la comisión deberá fundamentar por qué se aparta del precedente, ¿no? Por ahora son criterios, hay otros casos que todavía está viendo la sala para ver si repite ese criterio o si hace algún cambio de criterio, ¿no? Y básicamente, ¿por qué es que la comisión considera que el criterio de la FDA no tiene sustento legal? Es porque ese juego de palabras que les había comentado, la palabra contiene no está presente, perdón, la palabra alto en no está presente en el caso de grasas trans, como sí lo está en azúcar, sodio, grasas saturadas, sino que únicamente contiene la palabra, perdón, la frase es, contiene grasas trans, evitar su consumo, ¿no? Es decir, le encuentran una explicación o una interpretación finalista o digamos, buscando la voluntad del legislador, eh, que, digamos, ha sido superada no superada, sino que eh, no ha sido tomada en cuenta por la comisión, ¿no? Y además el tema de los parámetros, ¿no? Que no existe un parámetro, pese a que en este caso podría encontrarse en el manual de advertencias publicitarias, que es el que establece la forma, una referencia errónea que el parámetro era este reglamento de reducción gradual al que había hecho mención en algún momento, ¿no? En cambio, la Sala de Defensa de la Competencia, cuando analiza la exigibilidad de la advertencia publicitaria, tiene en cuenta una norma específica que es un lineamiento de la autoridad de Estados Unidos, de la Food and Drug Administration, de la FDA, Estados Unidos, y se basa en esta disposición complementaria final de un decreto supremo del año 98, que es el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, que regula, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se obtiene un registro sanitario. Ese reglamento dice que en tanto no se expida la norma pertinente, de hecho hasta hoy no se expide, la fabricación de alimentos y bebidas se rige por el Códex. Y si no está previsto en el Códex, se rige por lo que establezca la FDA. Entonces, primera observación, esta norma habla de fabricación, ¿no? Una cosa es la fabricación del producto, otra cosa es la publicidad que se haga del producto, otra cosa es el etiquetado, ¿no? Y básicamente, cuando se habla de la fabricación, es, por ejemplo, si el códex establece que
chocolate es aquel producto que contiene 32% de extracto seco magro de cacao. Eso es a lo que alude la norma, ¿no? O, por ejemplo, si el códex establece que leche es únicamente aquella secreción mamaria proveniente de un animal, eso es lo que el códex entiende como leche, ¿no? Y a partir de allí establece de alguna manera una exclusividad para poder utilizar ciertos términos. Por ejemplo, a una bebida de soya o de almendras o de quinoa no se le podría denominar leche, ¿no? Ustedes seguramente recordarán que hasta hace 5 años o más, 6, era frecuente escuchar leche de soya, leche de almendras, ¿no? A nivel, digamos, de productos procesados me refiero, ¿no? Hoy en día ya quedó claro que eso no puede llamarse leche, eso no puede incluir el término lácteo porque leche es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y bueno, a raíz de ese tema, el tema de las leches del año 2017, por el caso Pura Vida, pues, la autoridad eh, se volvió un poco más exigente en el cumplimiento del códex prácticamente, ¿no? Porque no hay ninguna norma local que establezca qué es leche, qué es chocolate y otro tipo de productos que se encuentran, digamos, regulados, ¿no? El códex es básicamente em, una norma internacional em, que trata de estandarizar a nivel mundial lo que se pueda entender por ciertos tipos de productos, ¿no? Por ejemplo, por leche, para que leche sea lo mismo aquí literalmente que en la China, o que si yo como chocolate sea lo mismo en Sudáfrica, ¿no? Es decir, a nivel mundial, ¿no? Y cada país, pues, será libre de tomar o adoptar las normas del códex, ¿no? En el caso de Perú, eh, Indecopi viene exigiendo que cuando se utilice alguna denominación desarrollada por el códex, este producto cumpla con lo que diga el códex, ¿no? Por este artículo y por el 32 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Sin embargo, como les comentaba, la norma aquí habla de fabricación, no habla de publicidad. ¿Y qué pasó? Que el códex no habla de grasas trans, no desarrolla ni sugiere lo vinculado a grasas trans. Y por eso es que la sala de competencia acude a revisar si en la norma de sin la norma de sin la norma de eh, perdón, sin los lineamientos o en alguna normativa de FDA existe algún tratamiento para eh, las grasas trans. Y resulta que efectivamente existe una guía, o sea, unos lineamientos, en otras palabras, para el uso de afirmaciones vinculadas a grasas trans. Esa guía señala que cuando una porción de un alimento procesado contiene menos de 0,5, se debe declarar como cero, ¿no? Es decir, esto es, cuando estudiamos en el colegio, es como, si no recuerdo mal, es utilizar ya la aproximación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si, no sé, tenías una nota y tenías 11,4, tu nota era 11? Pero si tenías 11,6, tu nota pasaba a 12, ¿no? Algo así. Y bueno, eso es lo que utiliza, o sea, esa es la norma que utiliza Indecopi para la tolerancia, digamos, de grasas trans, ¿no? Y por eso es que hoy en día tenemos estas dos posturas. Todavía están en giro varios casos, algunos ante la primera, algunos que ya han sido sancionados por la primera, que están en apelación en segunda instancia, y que probablemente en los próximos meses podamos escuchar
qué pasó luego del caso Bimbo, ¿no? Ver si la sala retrocede y cambia de postura o se mantiene en la postura. Aquí, bueno, un tema adicional es que, por ejemplo, em, eh, si la sala ratifica su postura de aquí a 5 meses, tampoco quiere decir que vaya a ser así eternamente, ¿no? En el caso de la sala, por ejemplo, van a cambiar miembros de sala este año entre agosto y octubre, no recuerdo el mes exacto, pero van a cambiar de vocales de la sala. Entonces, si cambian vocales, es probable que pueda cambiar la postura respecto de lo que la anterior conformación, que es la actual para nosotros, puede haber tenido, ¿no? Entonces, tampoco es que porque la sala ratifique los casos de aquí hasta antes de que se haya el cambio que les comentaba, ese criterio vaya a ser el que perdure, ¿no? Va a perdurar el criterio que se tenga con el primer pronunciamiento de la sala. Ese probablemente sea el criterio que se sostenga al menos por los próximos 5 años. ¿Y qué pasó con Indecopi en este caso? A ver, vamos a ver. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿Me pueden confirmar si se hicieron algunas preguntas en el chat? Creo que no. ¿Correcto? Por el Entonces, momento todo está claro. ok, sigo. El segundo tema. ¿Qué pasó en la investigación del Indecopi? Recuerdan que les había comentado que a partir de julio del 2021 entró en vigencia este parámetro, ¿no? De donde se reducía a 2 la cantidad máxima de grasas trans de origen tecnológico. Pues bien, a partir de ese hecho, Indecopi encargó a la Dirección de Fiscalización, antes Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que realizara una investigación en general sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas para ver si estaban cumpliendo con esta normativa. Eh, y pues fue a lo de siempre, ¿no? A elegir aquellos proveedores que tengan la mayor facturación, aquellos que se vendan en canal moderno, pues en supermercados. Lo que hizo, y digamos, para paliar ese sesgo es ir a los distritos con mayor pobreza, ¿no? Al final fue en todos, digamos, en la zona este, norte, sur, en el Callao de la ciudad, fue a Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Villa El Salvador y Yate. Sin embargo, aquí donde fallan es en ir a una cadena. Va a Metro, a Totus, a Plaza Vea, y como ustedes saben, las cadenas venden lo mismo en una que en otro lugar, ¿no? Es decir, mejor hubiesen ido al Metro que está en la Avenida Canadá, hubiesen ido al Totus que está en Paso de la República, y hubiesen ido a Plaza Vea que está en la Rambla, ¿no? Ahí cerca de Indecopi para evitar ir hasta allá. ¿No? Porque es muy difícil que pese a que estén en la zona este, en la parte norte o sur de la ciudad, que se animen a vender un producto distinto, ¿no? Así no trabajan las cadenas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, falló en la autoridad, ¿no? Si quieren realmente ser más inclusivos y tratar de ver lo que consume, lo que también consumen las personas, pues lo lógico hubiese sido ir a los mercados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la zona sur, de repente ir al mercado de Ciudad de Dios, de la parte norte, ir al mercado de, se me fue el nombre, hay uno famoso que queda ahí en la Panamericana, no me acuerdo. Y en el este, pues si hubiesen ido a Ceres o al mercado de productores que queda por allí. Para, digamos, tratar de ser más inclusivos y de tratar de salir de lo mismo, ¿no? Porque siempre fiscalizan a las mismas cadenas y son los mismos productos, ¿no? Trataron de hacer un mix de tipos de productos por categoría, ¿no? Barras energéticas, chocolates, galletas, helados, queques, margarinas, panetones, snacks, todo esto.
y se eligieron 45 productos, ¿no? De los 45 productos, 5 de ellos contendrían grasas trans en mayor cantidad a la permitida por la ley. Es decir, contendrían más de 2 gramos por cada 100 de materia grasa. ¿Cuáles serán esos 5? Los que mencioné al inicio de la presentación. Helado Totus, Panetón Totus, Panetón Bells, Bimbolete Bimbo y Chistris. Todos los encuentras o los encontrabas en tu supermercado favorito. Si quieren ver la nota, ahí hay un código QR que pueden buscar con el celular y pueden ver el detalle de la nota. Igual voy a desarrollar la nota. De esos 45 productos se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Los 5 que les había comentado habían 5 que superarían la cantidad de grasas trans. Pues sobre esos 5 se pusieron medidas cautelares y están actualmente en un procedimiento sancionador todavía en primera instancia. El resto de los 40 productos se encontró que 27 contendrían grasas trans menores al límite de cuantificación. ¿Esto qué quiere decir? Que Indecopi encontró 27 productos en los que no se demostró que tenía una cantidad superior de grasas trans por por esta limitación tecnológica que en la mayoría de casos es 0.01 gramos por cada 100. Es decir, pudo haber dicho también, no se acreditó que tiene más de 0.01 gramos por cada 100 gramos de producto, ¿no? Pero Indecopi prefirió poner la otra lectura que es contendría grasas trans menor a 0.01 gramos, ¿no? Lo cual es inexacto, porque no lo pueden asegurar, ¿no? Lo único que sí se puede asegurar es que el producto no tiene más de 0.01 gramos por cada 100 gramos de grasas trans, ¿no? Ahí hay un problema de comunicación, ¿correcto? Paréntesis. ¿Cómo obtuvo esos resultados? Indecopi debe ser la primera vez en la historia, estoy casi seguro, ¿ya? Porque, bueno, yo estuve en Indecopi desde el 2006 hasta el 2014, pero, digamos, bueno, luego del 2014 ya siempre estaba en contacto en los temas de Indecopi muy de cerca, pero antes del 2006 nunca se había utilizado, nunca se había contratado un laboratorio para que realice este tipo de análisis. ¿Correcto? Es la primera vez que se hacía, ¿no? Yo creo que si se hubiese hecho antes, se hubiese hecho después, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que lo hizo. Y el segundo grupo de resultados, habían 7 grasas trans, 7 productos que contenían grasas trans de origen natural. Bueno, es posible, dentro de un informe de ensayo, de que detalle, por ejemplo, el perfil de ácidos grasos, que se pueda discernir o diferenciar entre aquellas grasas trans de origen tecnológico y aquellas grasas trans de origen natural. Básicamente porque las naturales se encuentran presentes o es un tipo de ácido específico, si no recuerdo mal el nombre, es ácido baxénico, ¿no? Si el informe de ensayo, es decir, los análisis o el informe de laboratorio encuentra ácido baxénico, es un tipo de grasas trans, pero que es de origen natural, ¿no? Que puede haber estado presente en algún ingrediente, en los casos en los que el producto haya contenido como ingrediente la leche, por ejemplo, puede haber sido allí, o inclusive, no sé si en el cacao también hay grasas trans, pero me parece que sí. Y hay otro grupo, que son 6 6 productos, y por eso los he marcado en rojo, que son aquellos productos
que contienen grasas trans de origen natural dentro del límite permitido. Es decir, tienen menos de 2 gramos, por eso se habla del límite permitido, pero aquí la frase sí es correcta porque contienen grasas trans y tienen por encima de 0.01 gramos. Es decir, están en el rango detectable de grasas trans, pero su comercialización es permitida porque tienen menos de 2. Y aquí he marcado en rojo esos 6 productos. Bueno, ahí tienen la lista. Ese es un QR también para que puedan tomar una foto y puedan ver cuáles son los productos. En el caso de estos 6 que tienen entre 0.01 y 2, esos productos probablemente no estén cumpliendo con las 2 obligaciones que habíamos conversado anteriormente, con la obligación del etiquetado, que es del artículo 36 del código, que establece la obligación de informar que el producto tiene grasas trans y el porcentaje, y de otro lado, el octógono, ¿no? La advertencia publicitaria. Es decir, pueden ser sancionados por 2 comisiones distintas y les pueden poner multas distintas por no cumplir, ¿no? Entonces tendrán que defenderse. Hasta donde yo tenía conocimiento todavía no se habían iniciado estos casos específicamente, pero es probable que Indecopi ya lo realice pronto. Es decir, de los 45 productos supervisados, 34 cumplen con la normativa, aparentemente, es decir, cerca del 70%, y el 30% tienen algún tipo de incumplimiento. 6 cumplen con las reglas de comercialización, es decir, no superar los 2 gramos, pero probablemente incumplan con las normas de etiquetado y publicidad, ¿no? Y los otros 5 son los casos en los que no se cumple la regla de comercialización, ¿no? Que son los que actualmente están, y por ende tampoco cumplirían lo de etiquetado y publicidad. Pero en ese caso, evidentemente, si no cumplen con la regla de comercialización, sería ilógico que se les exija el cumplimiento del etiquetado y la publicidad, ¿no? Porque su comercialización sería ilícita per se, ¿no? Imagínense que Indecopi le inicie a, no sé, uno de los 5 productos que mencioné, imagínense que es fundado. Indecopi no le va a exigir, coloca el octógono de publicidad e informa tal, porque simplemente la consecuencia de superar los 2 gramos sería, deja de vender, ¿no? Y aquí viene un tema que seguramente ustedes estarán pensando, pero ese deja de vender no le corresponde a Digesa. O sea, no le debería cancelar el registro. Bueno, sí, es así. Vamos al tercer tema. Todavía no hay preguntas, ¿cierto? De repente para el final, ya que estamos ya llegando a la recta final, las dejamos para el final. Medidas cautelares. ¿Qué es lo que pasó? A ver. ¿Qué pasó? Que en diciembre del año pasado, esto no fue el 15 de diciembre, el 15 de diciembre fue la nota de prensa, pero ya les digo, el 3 de diciembre, viernes, Indecopi, bueno, el 2 de diciembre en realidad, salió una nota de prensa, una noticia, mediante la cual Indecopi daba a conocer que había paralizado la venta de Chistris, ¿no? A raíz de eso, ustedes recordarán que hubo una tendencia en Twitter sobre Chistris, la prohibición del Indecopi, sobre este tema, ¿no? Una semana después, es decir, el 10, se prohíbe la comercialización y distribución de Totus, de Panetón Totus, de Panetón Bells y de Bimbolete de Bimbo. A los 5 días se emite la quinta medida cautelar referida a helado tricolor de Totus, ¿no?
Ahí están los productos, ahí en el último párrafo, por si acaso, si desean tener la certeza de cuáles eran. Entonces tenemos 5 medidas cautelares que prohibieron la comercialización y distribución de los productos, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que dijo Indecopi? La cantidad de grasas trans hallada en los informes de ensayo emitidos por el laboratorio contratado por Indecopi exceden el límite permitido por la regulación, es decir, exceden los 2 gramos sobre 100 de materia grasa. Por ende, el producto no debía comercializarse con dicha cantidad de grasas trans. ¿No? Ahí está el tema de competencia, de la competencia de IGESA, ¿no? Esto en realidad no es algo que le compete a IGESA, ¿no? Si DIGESA te da el registro sanitario, ellos no deberían hacer la supervisión posterior de esa obligación, ¿no? Son preguntas allí que quedan, ¿no? Y aquí viene lo interesante sobre estos casos. Resulta que Indecopi hace su prueba sobre un producto de un lote específicamente. Sin embargo, ordena el cese de la comercialización de todos los lotes, es decir, de todo el producto. No sé si están muy familiarizados con lo que implica un lote, pero básicamente esto va así. Las empresas cuando fabrican un producto hacen su división, digamos, por lotes, ¿no? Y los lotes pueden responder a un día de la semana específico, a un turno dentro del día, por ejemplo, turno tarde, turno mañana, turno noche, o hasta quizá una semana, ¿no? Dependiendo de cómo sea el proceso de preparación del producto. Entonces, identifican mediante un código el día exacto, es decir, se puede hacer la trazabilidad para saber un lote, para saber cuándo fue producido exactamente un lote. ¿Y para qué sirve esto del lote? ¿Para qué sirve? Pues precisamente sirve para que cuando hay algún inconveniente de este tipo, se pueda retirar del mercado ese lote, porque el problema normalmente se vincula a un lote, ¿no? Imagínense que se encuentra que un producto contiene una bacteria o un hongo, ¿no? Pero resulta que la bacteria o ese hongo estaba presente en uno de los insumos, ¿no? Entonces lo lógico es separar o sacar del mercado todos los productos que hayan sido, digamos, contaminados con ese insumo. Y normalmente, digo normalmente porque es más o menos cómo funciona esto, ese insumo va a un lote específico, ¿no? O salvo que se use dos lotes, bueno, igual la trazabilidad se puede hacer. Y resulta que cuando Indecopi hace su prueba, la hace sobre un producto de un lote específico. Sin embargo, paraliza todos los lotes que se habían hecho, ¿no? Inclusive los que se habían fabricado antes y después que el lote involucrado, ¿no? Y además, Indecopi le había pedido a las empresas cuáles eran los medios probatorios que demostraban que el producto no tenía grasas trans o que no superaba los 2 gramos, ¿no? Entonces las empresas facilitaron a Indecopi estos informes de ensayo. Y aquí la actuación de Indecopi, no sé si fue estratégica, no sé si fue a propósito, pero básicamente le pidió en un momento particular de la investigación los informes de ensayo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, todo informe de ensayo iba a ser anterior al informe que practicara el Indecopi. Y además, bueno, por decir, ¿no? Indecopi se lo pide en septiembre
entonces, claro, la fecha máxima que vas a tener de un informe de ensayo es como máximo de septiembre, ¿no? Claro, Indecopy ahí mismo ordena practicar el informe y se lo darán el 5 de octubre o el 7 de octubre. Entonces siempre el informe de Indecopy va a ser más actual, ¿no? ¿Y cuál creen que fue el criterio que utilizó Indecopy para poner la medida cautelar? Que el informe que tenía Indecopy contratado, por el laboratorio contratado, era más actual, ¿no? Ahí fallan dos cosas, ¿no? Lo que es la representatividad y también la calidad de la prueba, ¿no? Porque pues ninguno de los, ni de un lado ni de otro son métodos acreditados. Eh, pero el tema de la representatividad sí es algo relevante, ¿no? Imagínense que eh, vienen de, no sé, de España y entrevistan a un peruano. Y el peruano dice, no me gusta el ceviche porque pica mucho. ¿Ustedes podrían concluir a partir de esa única entrevista que a los peruanos no les gusta el ceviche? No. Debería hacerse como, claro, algo que, por ejemplo, se suele hacer, y de hecho lo vivimos todos como ciudadanos, es el tema de las encuestas, ¿no? Cuando hay encuestas, por ejemplo, las de apoyo, se trata de, uno, de que sean representativas y que tengan una muestra justamente que pueda extrapolarse hacia toda la población, ¿no? Con un margen de error, ¿no? Más, menos 4, 3% de margen de error. Pero casi siempre coinciden, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Apoyo hace la caracterización de la población, trata de involucrar una cantidad tal que se pueda tener, digamos, todas las preferencias, características sociodemográficas de las personas por estratos, según estratos sociales, según distritos de residencia, departamentos dentro del país, ¿no? Ellos ya tienen eso, digamos, súper trabajado y ya saben que para que una encuesta sea válida deben como mínimo encuestar a 1.628 personas, creo que son menos de 2.000, el número me lo estoy inventando, 1.628 personas, de las cuales tienen que entrevistar a 25 en Piura, 29 en Chiclayo, 30 en Arequipa, 250 en Lima, y de las 250 en Lima tienen que ser 3 de no sé, 8 de Villa Salvador, 8 de Los Olivos, ¿no? Y así van caracterizando, ¿no? Pero no cualquier persona, no es que agarren a cualquier persona, sino que tiene que ser mujer entre 35 y 40, varón entre 20 y 28, que vivan en tal zona, ¿no? Entonces, así hacen su caracterización y van llegando a una muestra representativa, ¿no? Entonces, alguien que conozca este tema, o más o menos como les he contado, si yo les pregunto, ¿esta prueba de copy hecha sobre un producto de un lote es representativo de toda la producción? La respuesta es no. No hay forma de que sea representativo. Sin embargo, Indecopy, en vísperas de Navidad, ¿no? Las fechas que les comenté, que son reales, el 2 de diciembre, el 10 de diciembre, jueves 2, viernes y martes 11, 12, 13, 14. Martes 14 fue, no fue el 15. Impone cautelares, ¿no? Cese de distribución, comunicar ese cese de distribución a los distribuidores, publicar en redes sociales y web la medida cautelar y retirar el producto, ¿no? Definitivamente una medida bastante excesiva para lo que para cómo se había hecho. ¿Por qué? Porque hay un tema adicional. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que Indecopy recibió las pruebas en octubre? ¿Que es real? Bueno, si Indecopy recibe las pruebas en octubre, ¿por qué recién pone medidas cautelares en diciembre? Si de verdad le
parecía urgente que las personas no consumiesen productos que tienen más de 2 gramos de grasas trans por sobre 100 de materia grasa, con lo cual se incumplía el reglamento de reducción gradual. ¿Por qué no se hizo nada en octubre? ¿Por qué no se hizo nada en noviembre? ¿O por qué esperar hasta diciembre? No sé. Ahí hay un lapso de 2 meses exactos en los que la prueba estuvo ahí y nadie hizo nada, ¿no? Eso es algo que no sé qué pasó, no les podría dar algún tipo de respuesta con certeza, lo único que veo son los hechos. Si yo recibo la prueba el 7 de octubre y recién emito una cautelar el 10 de diciembre, ¿qué pasó en esos 2 meses? No lo sé, la verdad. Y como toda prueba, ustedes se acuerdan del doping de Pablo Guerrero, ¿cierto? En general, cuando han escuchado de doping, siempre es probable, aquellos que les guste un poco más el fútbol, que hayan escuchado, hay que esperar la contramuestra, ¿no? Bueno, así como, por ejemplo, uno puede dar un doping positivo, ¿no? Y de repente hay una contramuestra que te lo pueda descartar o confirmar, aquí, pues en este tipo de pruebas también debería haber una contramuestra, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que dijo el laboratorio con esto? El laboratorio dijo que el cliente, o sea, Indecopy, no le había solicitado que no exista muestra dirimente. Y la pregunta es ¿por qué? Otro hecho. ¿Saben en qué fecha se vencía el producto Chistris? ¿Y saben en qué fecha se vencía el Panetón Totus? Bueno, el Chistris se vencía en noviembre. ¿Cuándo le notificaban a Chistris? En diciembre. O sea, cuando el producto ya está vencido. A Totus le notifican el 10 de diciembre. ¿Saben cuándo se venció el Panetón Totus? El 11 de diciembre. Es decir, al día siguiente. ¿No? Esto, más los 2 meses de espera, es decir, válidamente podría lanzar una duda y es, ¿acaso Indecopy esperó 2 meses para que los productos se venciesen y no estuviese el proveedor, el fabricante, en la posibilidad de hacer nueva, un nuevo análisis sobre ese lote? ¿Es eso? No lo sé, no lo puedo asegurar. Bueno, sin embargo, no hubo pues esta contramuestra, esta muestra dirimente, ¿no? Para, digamos, quitar la duda, ¿no? Y ver qué pasó con ese lote específico, ¿no? Sin embargo, también habrán escuchado, bueno, en el caso de Panetón Totus, antes de esa Navidad, que se modificaron las medidas cautelares, ¿no? Es decir, ¿qué se hizo por parte de Totus y luego de Chistris también, y seguramente las otras empresas? Se practicaron informes de ensayo sobre pues, los lotes que estaban en ese momento siendo comercializados, que claramente eran distintos a los lotes evaluados que, como les había mencionado hace un minuto, estaban vencidos, ya para cuando se les notificó la cautelar. Y obviamente se hicieron pues, sobre los productos que estaban en ese momento a la venta, eran informes más recientes, ¿no? Con lo cual se venía bajo un argumento de Indecopy, lo de más recientes. Y además el resultado era menor a 2 gramos, ¿no? Y además, evidentemente que habían bastantes suspicacias dentro de las pruebas, ¿no? Esta demora en el traslado, este vencimiento de los productos, ¿no? La ausencia de contramuestra, ¿no? Y también, obviamente, la desproporcionalidad y gravedad de la medida cautelar impuesta, ¿no? Que lógicamente al final llevaron a esta variación de las medidas cautelares, eh, en donde ya, digamos, se puede continuar con la comercialización del producto. Lo que Indecopy impuso es
una, aquí sí, ¿no? Bueno, aquí van a ver un poco la contradicción de Indecopy, pero bueno. Indecopy dijo ya, ok, pueden comercializar y distribuir el producto, pero deben cumplir ciertas reglas. ¿Qué reglas? Uno, vas a hacer pruebas, informes de ensayo sobre todos los lotes. Entonces la pregunta es, ya, ¿pero sobre cuántos? ¿Sobre uno, como tú hiciste? No, Indecopy dice, no, no, no. No vas a hacer sobre un producto, vas a hacer sobre una cantidad o sobre una muestra que sea representativa. Ok, Indecopy, voy a hacer la prueba sobre una muestra representativa. ¿Y qué parámetro tomo Indecopy? Bueno, tú búscalo, pero tiene que ser uno que cumpla con estándares internacionales. Ok, norma ISO entonces. Bueno, tú verás, ¿no? Entonces, también Indecopy dejó un poco en la incertidumbre sobre cuál es la norma sobre la cual se puede elaborar la muestra, ¿no? Y lo hizo así. Pero bueno, hoy en día ustedes ya pueden encontrar estos productos en el mercado porque, bueno, ya se levantaron las medidas, bueno, se modificaron las medidas cautelares, que nos trae como algunas conclusiones sobre esta fiscalización de Indecopy. El momento es un mal momento porque en el caso del panetón, por lo menos, es como si se prohibiera durante todo el verano vender helados, ¿no? El pico de ventas de los panetones es antes de Navidad, ¿no? Entonces poner una cautelar el 10 de diciembre es casi criminal, ¿no? Si tuviesen, digamos, una prueba contundente de que está tal, yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero con todo lo que ustedes han escuchado, ¿no? Sobre que estuvieron esos 2 meses parados, esperaron que el lote se venza, la prueba solo fue sobre un producto y sobre un lote, y me inmovilizaron los otros lotes, ¿no? Entonces ya es bastante sospechoso. Eh, bueno, otra conclusión es que no siempre hay que hacer caso a la primera, a la reacción, a lo primero que se venga, porque los casos no fueron apelados, sino que se pidió una modificación de la medida cautelar, ¿no? Que es algo que puede ser la misma autoridad que lo dictó, ¿no? Y pues siempre hay que estar adecuadamente asesorados, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta porque si bien esta investigación de Indecopy no hacía prever, no la investigación propiamente, ¿no? Sino la actuación que Indecopy había tenido en años anteriores, no hacía prever una medida cautelar, pues finalmente pasó. Finalmente pasó porque si bien Indecopy pidió información y evidentemente eh, hay una lectura ahí que las empresas no supieron darle en ese momento, ¿no? En realidad era imprevisible también, ¿no? Y evidentemente ante una situación arbitraria o desproporcionada siempre hay que actuar de forma decidida y contundente, ¿no? No porque sea la autoridad está exenta de algún tipo de fallo en su proceso, ¿no? Hay bastantes temas cuestionables. El último tema que les quería comentar era justamente sobre el lote, que Indecopy compra, en el caso de Chistris, Indecopy compra un lote, pero en la prueba analiza otro lote, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, eh, una de las comisionadas sí dijo, oye, esto está raro, es sospechoso, o sea, no me genera convicción, pero la mayoría, o sea, los otros tres dijeron, no, no es relevante el tema del lote. Entonces, si no es relevante, ¿para qué hacen un acta comprando el producto y dicen el lote es tal? No sé, el lote dicen LH22 y terminan analizando uno que es MA25. Total, ¿es relevante o no es relevante el lote? Digo, ¿no? Para, pues, ver la relevancia o la importancia de hacer toda esa compra, ¿no? Con el producto y todo, ¿no? Entonces, nadie sabe qué pasó con el producto que compró Indecopy, ¿no? Porque se analizó otro totalmente distinto. Pero bueno, con esto concluyo mi presentación y quedo a su disposición para las preguntas que
estimen pertinentes. Muchas gracias, doctor, por su ponencia el día de hoy. Y bueno, hay un par de preguntas. La primera es, dice, doctor, respecto a las dos posturas del caso Bimbo, ¿usted concuerda con alguna? El hecho de que no exista una sola postura, ¿no se estaría creando una inseguridad jurídica que podría perjudicar a los demandados en su defensa? Sí, sí, definitivamente cuando la autoridad, y digo la autoridad refiriéndome a Indecopi, tiene dos posturas, porque son dos posturas, definitivamente las empresas pueden no tener muy claro cómo actuar, ¿no? Eh, claro, la manera más conservadora, práctica y segura de actuar es, evidentemente, en este caso, haciéndole caso a la primera instancia, pero evidentemente hay algunas otras empresas que se pueden plegar a lo que piense la segunda, ¿no? Entonces vas a tener casos en los que se dan señales confusas al consumidor, ¿no? Un tipo de producto idéntico a otro puede tener una advertencia de grasas trans y el otro no, ¿no? Dos productos prácticamente similares para el consumidor pueden tener o no. Y definitivamente eso es una señal errónea tanto para las empresas como para los consumidores, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, por último es, doctor, ¿existe la seguridad de que los productos que contienen grasas trans puestas en el mercado, que estas grasas no son industriales? ¿Se puede afirmar ello? A ver, respecto a, por ejemplo, los hallazgos realizados, la tecnología para determinar cuándo una grasa trans es de origen natural o no existe, ¿no? Es el ácido que les comenté, ácido axénico. De otro lado, respecto a las que son hidrogenadas parcialmente y aquellas que no, em, allí todavía no hay, no se resuelven estos casos que son justamente los en los que se tiene que dilucidar el, el origen, pero aquí más que el origen lo que se está atacando es la cantidad, ¿no? O sea, sea que son de hidrogenalmente parciales, parciales o de origen tecnológico, aquí lo que se está cuestionando es la cantidad, ¿no? Y sea cual sea, igual no deberían comercializarse por más de esa cantidad y aquellas que son específicamente de origen, perdón, de hidrogenadas parcialmente no deberían ni siquiera comercializarse, ¿no? Ya, ojo que esto no es que ha sido un día para otro, ¿no? Esta es la segunda etapa prácticamente, ¿no? Ya ha habido una etapa hace 18 meses, fue la primera etapa en la que se redujeron los parámetros, ¿no? Era de 5 para determinado tipo de productos y 2 para el otro, dentro de lo que es hidrogenadas parcialmente, ¿no? Y luego se redujeron a 2 para origen tecnológico y 0 en el caso de hidrogenadas parcialmente. Ok, doctor, muchas gracias por la absolución de las preguntas y gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperamos que tenga una excelente semana y también contar con usted en una siguiente oportunidad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches Muchas para gracias, todos. doctor. Ok, Buenas gracias. noches a Ok, usted, doctor. Y de ahí bueno, me y retiro gracias a nuestros entonces. participantes. Sí, muchas gracias, doctor. Y bueno, gracias a nuestros participantes, nos reencontramos el miércoles a las 6 de la tarde. Buenas noches con todos.